Dios, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jehová. Este día, Señor. Gracias por este día, iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la iglesia? Bendecido. Estamos bendecidos y en victoria porque estamos en el mejor lugar donde podemos estar. Y venimos a recargarnos y insuflarnos del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Sí se escucha bien? Sí, perfecto. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, en esta noche vamos a prestar atención a la palabra. Dile al que está a tu lado, bienvenido, qué bueno que viniste. Pero dígaselo con ganas. Así es, vamos a apagar el celular porque nos vamos a conectar únicamente con Dios. Amén. Bueno, como ustedes saben, mis hermanos, continuamos con los evangelios. Esta noche nos mantenemos también en lo que es el libro de Juan. ¿Verdad? El título de la palabra de esta noche es Jesús el buen pastor. Amén. Jesús el buen pastor. Y ahí donde estamos vamos a inclinar nuestros rostros para orar y para la palabra, para que tengamos relación de la palabra. Bendito Dios, Padre maravilloso, Señor, gracias te damos por este día y por este momento, Señor, que nos permites reunirnos, que nos permites congregarnos, que nos permites venir a tu casa, e insuflarnos en ti, Señor. Ponemos toda esta palabra, Señor, con nuestros corazones a prestarte toda la atención, Señor, con disposición, Señor, para sentirte, para sentir tu presencia en nuestras vidas, Señor. Utilízame como instrumento en esta noche, Señor, y que no haya piedra de tropiezo, Señor, que no haya distracción, Señor, porque venimos a buscar de tu presencia, a sentir en ti, a poner nuestras cargas en ti, Señor. Te buscamos de todo corazón. Ponemos toda la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos amén. Amén y amén. Libro de Juan, cuya palabra es Jesús el buen pastor. Amén. Para quienes me conocen o para aquellos que no me conocen, mi nombre es Wilmer Cárdenas. Este servidor, este siervo se llama Wilmer Cárdenas, quien viene a ser utilizado en la noche de hoy por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, libro de Juan, capítulo 10. Vamos a trabajar en el capítulo 10, en los versículos del 7 al 21. Vamos a trabajar en Nueva Versión Internacional. Dice así, Jesús el buen pastor. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron, óigase bien, antes de mí, eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, a matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Repite, yo tengo vida en abundancia. Amén, yo tengo vida en abundancia. Dice así, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y ¿qué? Y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y ¿qué pasa? Lo dispersa. Cuidado con eso. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellos debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. De nuevo las palabras de Jesús, ¿verdad?, fueron motivo de disensión entre los judíos.
Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate, ¿para qué hacerle caso? Entre ellos los judíos se decían, pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? Refiriéndose a los milagros, entre uno de los tantos que hizo Jesús cuando le dio esa sanación al ciego. Esta es palabra de Dios. Amén. Jesús es el buen pastor. La semana pasada también hablamos del pastor, ¿verdad? Y esta es la continuación en este libro de Juan, específicamente en este libro. En la semana pasada se hablaba de lo que es el redil. Y también hablábamos al mismo tiempo de que el pastor conoce a sus ovejas, pero sus ovejas también lo conocen a él. Amén. Ahora bien, en el pasaje que leímos, ¿verdad?, viene a ser una continuación, lo que es el buen pastor. De todas, mis hermanos, de todas las figuras que se aplican a Dios en el Antiguo Testamento, la del pastor es una de las más entrañables. ¿Y qué es más entrañable? ¿A qué se refiere esta palabra? ¿A qué es más entrañable? Entrañable es un adjetivo que refiere a aquel o a aquello que resulta muy afectuoso, que resulta muy íntimo, ¿verdad? Es un ser entrañable, es querible y despierta, ¿verdad? Despierta ese cariño espontáneamente en los demás. Así es un pastor, es una persona entrañable, afectuosa, es íntima, es espontánea con los demás. Amén. En nuestro pasaje Jesús se identifica como aquel a quien pertenecen las ovejas, el buen pastor al que oyen y también le siguen. Amén. Aquel que las guía a buenos pastos, aquel a que las protege de los enemigos, dando incluso su vida por ellas. Mejor dicho, es un término que nos habla de propiedad, es un término que nos habla de cuidado, es un término que nos habla de protección, cobertura, es un término que nos habla incluso de conocimiento, un conocimiento íntimo entre el pastor y la oveja. Es un conocimiento o una propiedad que nos habla de amor ilimitado, y también incluso sacrificado. En este pasaje podemos notar que Jesús se manifiesta. Observamos que el verdadero pastor se distingue en 4 aspectos, entre tantos, pero ahorita vamos a desglosar solo 4. Las ovejas reconocen ¿qué? Las ovejas reconocen su voz. Dígalo sin miedo, las ovejas reconocen su voz y reaccionan ¿a qué? A su llamado, así es. Conoce bien a su rebaño y llama a cada oveja por su nombre. El pastor llama a cada oveja por su nombre porque las conoce. Cada día saca su rebaño a comer. Cada día saca su rebaño para que esté sano. Cada día lo saca a comer, pero para que esté bien alimentado. Incluso va más allá. Da su vida por las ovejas. Dile que está a tu lado, presta atención esta noche. Esta palabra viene de lo más alto. Amén. Ahora bien, los enemigos de las ovejas. Los detallamos y los vamos a analizar, pero basados en este pasaje del día de hoy. Los ladrones y salteadores, los asalariados y el lobo. Por un lado, los ladrones y salteadores, ¿verdad?, que intentan robar las ovejas. ¿A quién? A su legítimo dueño. También están los asalariados, ¿verdad?, que sin ser enemigos, oiga bien, de las ovejas, su interés por ellas, ¿verdad?, es totalmente egoísta. Cuidado con esto. Y por último, el lobo, ¿verdad?, que solo viene a ¿qué? A arrebatar y a matar. Ya sabemos de quién estamos hablando. Ahora bien, ladrones y salteadores, ¿a qué nos referimos en esto? Los ladrones y salteadores, ¿verdad?, se distinguían, ¿verdad?, porque no entraban por la puerta del redil, no entraban por ese cerco que era el redil, o hagámoslo coloquialmente, ese corral, por llamarlo así, sino que subían por otras partes. ¿Qué hacían? Usaban su astucia, usaban el engaño para pasar, ¿verdad?, inadvertidos, y llegado al caso o el momento, actuaban en contra de las ovejas. Ejemplo de esto lo vimos en el capítulo 9, en el libro de Juan, hace días.
¿verdad? A ver si se recuerdan. Los judíos no dudaban en intimidar y amenazar y finalmente expulsar a todo aquel que se acercara a Jesús. Esto cuando hablamos del capítulo 9 en el libro de Juan, eran que en estos momentos ellos como religiosos que son, ya habían demostrado que no les importaba nada, ¿verdad? La curación que hubo sobre el ciego, ¿verdad? Entonces, sino que les interesaba era su propia gloria, les importaba su propio prestigio. En esta parte, mis hermanos, podemos describir a aquellas personas que eran guiadas, que eran guías o eran líderes, ¿verdad? Por llamarlos así. O se conocen también, vamos al grano y directo, porque en la palabra de Dios no podemos estar melodeando, falsos pastores, porque solo querían era, ¿verdad?, dominar a las ovejas, en este caso nosotros haciendo el símil a las personas, pero para su propia honra. Tenemos que prestar y tener cuidado en esto. Es decir, en lugar de salvarlos, en lugar de animarlos, en lugar de motivarlos, en lugar de extenderles la mano, ¿verdad? Lo que estaban era terminándolos apartando de Dios. Pero además de ser falsos pastores, añadieron incluso, y fueron más allá, fíjense, que añadieron el pecado al hecho de rechazar a Jesús. Rechazaban a Jesús, no creían en Él, siendo Él el único y verdadero pastor. Es por eso que el Señor se refirió a ellos con estas duras palabras. Todos, dice así, todos los que antes vinieron, ¿verdad?, de mí vinieron, fueron ladrones, son y salteadores. Por supuesto, ¿verdad?, no solo aquellos religiosos, no son solo aquellos religiosos con los que Jesús se enfrentó. Eran ladrones, no todos con los que él se enfrentó eran ladrones o eran salteadores. También es todo aquel que usurpa el lugar de Jesucristo. Todo aquel que va en contra de lo que es nuestro Señor Jesucristo. O todo aquel que cree que es más poderoso que nuestro Señor Jesucristo. Vemos casos como por ejemplo situaciones entre personas de que yo no lo perdono, que lo perdone Dios. Cuando Jesús mostró tanta compasión, tanta misericordia por nosotros, todavía vemos en el mundo personas que por distintas situaciones que viven unas con otras, no se quieren perdonar. Y lo dicen así, muy ligeramente, que lo perdone Dios porque yo no lo perdono. Es decir, como desprestigiando, porque eso es un desprestigio para nuestro Señor, y más aún soltándolo tan ligeramente. Tenemos que tener cuidado con estas cosas, iglesia. Hermano, es necesario que ejercitemos cada vez más nuestra capacidad ¿de qué? De discernimiento. ¿Y a qué me refiero con tener mayor capacidad de discernimiento? Que tenemos que pensar cada día o entender, ¿verdad? A entender qué es lo bueno y lo malo a los ojos de Dios. A eso se trata de tener cada vez mayor discernimiento entre lo bueno y lo malo, pero que para distinguirlo, para saber qué es lo que realmente le agrada al Señor, cada paso que vayamos a dar, cada negocio. Bueno, esto es un negocio truncado o torcido, como dicen por ahí. ¿Le agrada a Dios estas cosas? Entonces tenemos que tener ese discernimiento ante todo. También tenemos que ejercitar lo que es el entendimiento. ¿Y por qué? ¿A qué me refiero cuando hablamos a tener ese entendimiento, mis hermanos? Porque ciertamente de pronto no entendemos todo lo que nos dice la Biblia, pero tenemos que leyendo continuamente, alimentándonos con ella, ¿verdad? Vamos a ir adquiriendo ese entendimiento, la paz de Dios, dando un ejemplo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. De una primera cuando llegamos, nos convertimos a Cristo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿A qué se referirá? Es una paz única, es una paz que solo nos la puede dar Él, es una paz que no la da más nadie. Es una paz que acaba con cualquier o con todo tipo de vacío existencial. Por muy material que pueda ser la persona o tener de abundancia, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento ante las distintas dificultades, ante las situaciones que atravesamos. Sea económica, sea de salud, sea porque estamos en este país y no tengo papeles. En todo, mis hermanos,
tener cada día más entendimiento de la palabra de Dios, qué nos quiere decir, qué nos está tratando de decir, ¿verdad? ¿Y por qué les digo esto, mis hermanos? Porque hoy por hoy aún no han desaparecido los falsos pastores. Incluso son falsos pastores que pueden ocasionar daños. Más bien, en vez de atraer al rebaño, a la iglesia, a Dios, lo que lo pueden es alejar. Ejemplo de esto podemos ver personas, ¿verdad?, que vienen y hablan mal de la iglesia, o personas que hablan mal de los pastores, o personas que pueden hablar mal de los líderes, o personas que pueden hablar mal de entre los mismos hermanos. Pero, o sea, hablan y metiendo cizaña, porque eso no tiene otro nombre, o murmurando. Y lo que hacen es buscar o alejar a los demás de la casa de Dios, de la iglesia. Pero ¿saben algo? Pero no se van, siguen allí. Entonces hay que tener cuidado con eso, mi iglesia. No crean que eso nada más pasa en los empleos, eso también pasa en las iglesias. Ya hablamos de los ladrones y salteadores, ahora vamos a lo que es el asalariado. Y bueno, ¿y a qué se refiere con lo del asalariado? Más adelante el Señor en el mismo pasaje se refirió allí también a los asalariados como otro tipo de enemigo que tienen las ovejas. A diferencia del verdadero pastor, de quien son propias las ovejas, el asalariado se distingue por su falta de ¿qué? Falta de compromiso. ¿Y qué te quiero decir cuando hay falta de compromiso cuando es un asalariado? Estos son los que aman el beneficio. Yo diría, o lo escribo así, yo estaba leyendo la palabra, parece un político, ¿verdad? Porque no es que te gusta ser político, sino lo que hay en el trasfondo. Entonces, y que me disculpen los políticos, pues, por verlo así. Solo piensan en términos de lo que ellos pueden lograr. Por eso cuando llega el peligro, huyen y dejan al rebaño desprotegido. Entonces pueden ser incluso hombres, personas buenas, que se ocupan del pastoreo, pero, ¿verdad?, lo ven como un trabajo más. Pastorear lo ven como un trabajo más, como un contador, como no sé, como cualquier de otras profesiones, para no nombrar, mejor dicho, ninguna en específico, sino que pastorear lo ven como no, pastorear, mis hermanos, es algo lo más serio que puede haber, diría yo, entre una de las cosas más serias que puede haber en una iglesia, pastorear el rebaño. Porque la carga, ¿verdad?, que deben tener, y aparte de toda la santidad y todo el conocimiento y toda la misericordia también que debe mostrar, es algo que yo diría inexplicable, es admirable, diría yo, es admirable. El hecho de ver a nuestros pastores, es admirable el trabajo, es grande, que a veces lo ven como que prepara una palabra, viene, se presenta, no, va mucho más allá, es algo profundo, es una intimidad tan alta y tan grande tenerla para con Dios, para poderla ministrar, ¿a quién? A la iglesia, al pueblo, al que lo necesita, no solo al que ama, sino a todos, sin distinción. Jesús se sentaba con pecadores, con personas enfermas. Jesús no fue una manera tan, por decirlo así, exclusiva. Él estaba allí entre ellos, entre la multitud. Por eso es importante considerar de que el pastoreo no es una profesión más. Entonces, así que puede ser que todo vaya bien, los asalariados, pero pueden hacer de pastores y hasta cierto punto sacar, ¿verdad?, el trabajo adelante. Pero cuando tengan que hacer algún sacrificio personal, en este caso, ¿verdad?, en favor de las ovejas, ¿qué creen que puede pasar? Abandonan, o se apartan, o se echan para atrás. Como dijo el Señor, el asalariado ve venir el lobo y deja las ovejas, y mira, y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. En realidad el problema que aquí señala el Señor es que no amaba a las ovejas, y también de esto los fariseos eran un buen ejemplo de esto. Yo les cuento que, por ejemplo, un pequeño testimonio, yo trabajo en un sitio en donde tenemos seguridad policial,
Y un día ellos están a la puerta, en el pasillo, y uno los conoce a uno de los policías, conoce a otro, o sea, ellos los van turnando, mejor dicho, para darme a entender. Y uno, esa semana que les toca a ellos allí, uno, bueno, buenos días, buenas tardes, uno entra, sale, a veces la señora se les ofrece un café, cargar el celular, pero bueno, X. El tema está en que había una muchacha policía y yo, por curiosidad, un día así como que me le acerqué, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en tu trabajo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te llevó a hacerte policía? Y de verdad me sentí así como, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo hay personas de esta manera, llevando la vida así? Ojo, no la estoy juzgando. Pero entonces yo le preguntaba y me dijo que no le gustaba ser policía. Entonces, bueno, pero entonces, ¿por qué estás allí? ¿O qué es lo que por qué estás allí? Pues, sinceramente, pues. Entonces, por los beneficios. Beneficio de tener una póliza. Porque la muchacha, bueno, porque en su adolescencia había tenido un niño. Entonces, bueno, ahora tengo una póliza para mi hijo, tengo una póliza para mi mamá. Y a eso es lo que voy con el pastoreo. Y me preguntaba con esa situación con la muchacha, ¿y dónde está la vocación? ¿Dónde están las ganas de tú hacer con agrado lo que estás haciendo? ¿Dónde queda eso de que haz tu trabajo como sirviéndole a Dios? Entonces, a esto me refiero con la vocación del servicio pastoral. A esto me refiero cuando el pastor conoce a sus ovejas. A esto me refiero cuando las ovejas lo conocen. Cuando las ovejas atienden a su llamado. Cuando las ovejas, ¿verdad?, lo llama cualquier otro ser, otra persona, pero no reaccionan, no vienen. Y es por esa intimidad propia que está dando el pastor para con sus ovejas, que él al llamarlas, ellas vienen. ¿Por qué? Porque se sienten protegidas, porque se identifican, porque lo conocen, porque es el que los saca día a día, porque es el que los escucha, porque es el que está con ellos para las distintas situaciones. A eso se refiere el buen pastor, que es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, incluso fíjense los 3 pasajes que habíamos analizado en semanas atrás. Estoy hablando, por ejemplo, del caso del paralítico. ¿Qué pasó? Los fariseos en ningún momento mostraron interés por el paralítico, por su sanación. Ahí lo que había era una discusión porque había sido sanado un día sábado. Pero ¿y dónde está esa misericordia? Ese es el caso del paralítico. En el caso de la mujer que fue descubierta en el acto de adulterio, entonces estaban viendo es que es una pecadora. En vez de ver la misericordia que mostró Jesús allí, ¿al qué? Al no señalarla, al no juzgarla, a no apuntarla como estaban haciendo ellos allí. Donde estaba mostrando el perdón y donde los puso incluso a reflexionar a ellos. Bueno, ok, la consiguieron en adulterio, pero si ustedes están libres de pecado, bueno, sea valiente y lance la primera piedra. Incluso no se alegraron en ningún momento cuando el hombre que había nacido ciego y fue curado. Vuelvo y les digo, también es que es sábado, es que está rompiendo la ley. O sea, no había para nada ningún interés por lo que estaba haciendo Jesús, por lo que estaba demostrando Jesús, que vino al mundo, ¿verdad?, para darnos salvación, para redimirnos, para librarnos de los pecados. Vete y no peques más. Para que con sus distintas parábolas, ¿verdad?, pudiéramos entender y darnos ese amor entre nosotros mismos. No lo veían así. En definitiva, su interés en esos casos, en este caso los fariseos, se limitaba a usar a las personas como un medio ¿para qué? Para desprestigiar o para buscar a cómo aprender a Jesús. Miren, hermanos, ¿quieren que les diga algo?
los que estamos sirviendo, los servidores, los que estamos acá sirviendo, no estamos por obligación. Amén. Los que estamos sirviendo en la iglesia no estamos por obligación. Incluso el mismo pastor, nosotros tenemos discipulados con el pastor y abiertamente muchos lo saben, pues. Él nos ha dicho, aquel que quiera ser oveja lo puede ser. O sea, porque el servicio o el dar el servicio en la casa de Dios o para Dios, mejor dicho, no es obligado. Y nosotros no lo sentimos así, en lo absoluto. Porque aquel que de una u otra manera quiera dejar de servir, lo puede hacer. Y puede sentarse y convertirse en una oveja. Pero nosotros estamos dando como que dice esa milla extra o ese paso. Y los invitamos a que todo aquel que quiera servir, bueno, acercarse también a los pastores, a los líderes, que se tenga ese deseo, ese anhelo en su corazón, puede hacerlo. Nosotros no estamos obligados, estamos aquí por haber entendido incluso el llamado, estamos por ser recíprocos ante las bendiciones que Dios nos ha dado, porque solo Dios es quien nos ha podido, nos da esa cobertura y esa protección. ¿Qué mejor que sirviéndole? ¿Qué mejor que estar en su casa, en su casa? Y venimos, por supuesto, también por la salvación, sirviéndole a Él, buscando nuestra salvación. Que hemos entendido que el servir a Dios, a pesar de que pueda sonar o ser sacrificial, sí, porque vienen los martes, porque vienen los jueves, porque venimos los domingos, porque nos reunimos para las distintas actividades, pues por eso suena como sacrificial, y sí, pero está el hecho de mantenernos firmes en la palabra, haberla entendido y mantenernos firmes en la palabra. ¿Sí se escucha? Amén. En mantenernos esforzados y valientes, como lo dice su palabra en Josué 1:9. En cumplir la gran comisión y hacer discípulos a todas las naciones. A eso se refiere esta palabra. Nos corresponde ser obedientes primeramente a Dios y a nuestros pastores, que son nuestros guías. Entendiendo también que se nos han dado ejemplos, que el pastor en ocasiones, o a la oveja en ocasiones, también, como quien dice, le toca quebrarles la pata, partírselas. ¿Por qué? Porque está sumergido en distintas situaciones, se está alejando, no está siendo obediente. Y el pastor, en busca de su salvación, para que no se pierda, para que no se distraiga, para que no lo arrebate el lobo, toca y procede. A veces es duro, sí, es duro. Puede sonar duro, pero es un proceso, como hablamos estos días. Es como el oro, hay que refinarlo. Es como el barro, lo tienes que formar. Entonces, por decirlo así, la oveja, al quebrársele la pata, ¿qué pasa? Depende cada día más del pastor. Y así mismo lo tenemos que ver, como dependemos cada día más de Jesús. ¿Qué necesita la oveja? Depender del pastor. Y el pastor la lleva, el pastor la alimenta, el pastor la coloca bajo la sombra, el pastor la coloca donde tiene agua. Pero todo esto es un símil a lo que me refiero, es porque está buscando es la salvación de esa oveja. Que no se distraiga en el mundo. Le corta la lana. A eso se refiere todo lo que está haciendo cuando somos procesados, cuando estamos siendo procesados por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el mejor momento, diría yo, en el que definitivamente se afianza esa relación entre la oveja y el pastor, porque es el día a día. Y ya sabe que después de cierto tiempo, que incluso la oveja haya sido sanada, se haya curado, tú la ves ahí pegadita al pastor, tú la ves ahí pegadita, porque sabe que él es el que la cuida y la protege. Es el que sabe que si ella se tropieza en piedra, él la levanta, la recoge, la ayuda. Así mismo es el Señor Jesucristo para con nosotros.
La palabra del buen pastor y las ovejas es un símil de lo que es Jesús para con nosotros los hombres, para nosotros, mis hermanos. Ahora bien, vámonos al lobo. Ya hablamos del asalariado, ¿verdad? Ahora vámonos a lo que es el lobo, que es otro de los últimos que aparece, de los peligros que aparecen en este pasaje. En la escritura es usada como un símbolo de nuestro enemigo, el diablo. ¿Y por qué? ¿Por qué el lobo? Porque el lobo ataca a las ovejas con la intención de ¿qué? De matarlas, para alimentarse de ellas. Pero con frecuencia incluso también otras ovejas resultan heridas. Entonces son dispersadas, mueren como consecuencia de esos ataques. El Señor advirtió a sus discípulos de que este enemigo estaría siempre presente. En la palabra de Dios dice así en Mateo 10:16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Mateo 10:16, lo dice la palabra. También les dijo que el lobo no siempre parece lo que es. Ojo con esto. Razón por lo que tendrían que estar siempre vigilantes, atentos, aprestos. También en Mateo 7:15 nos dice, guardaos, ¿verdad?, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? Vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15 lo dice así. E incluso más allá, el apóstol Pablo avisó de lo que iba a ocurrir incluso dentro de las iglesias. En Hechos 20:29 dice, porque yo sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hechos 20:29. Entonces, iglesia, ya hablamos de esos peligros, ya hablamos de esos enemigos, ya hablamos de esas situaciones, es decir, de los ladrones y salteadores, hemos hablado de los asalariados, ¿verdad?, que son aquellos falsos profetas, y ahora del lobo, que es el mismo diablo que quiere destruir y hacer que pierdas. Y por supuesto no podemos dejar a un lado o dejar de hablar de las ovejas, es decir, de nosotros mismos, ¿verdad? Porque dependemos absolutamente, ¿verdad?, de tener esa vigilancia, de tener esa protección, de tener esa guía. Por sí solas son animales indefensos, incluso torpes, con una inclinación natural ¿a qué? A descarriarse, porque el mundo busca enamorarte y alejarte del propósito de Dios. Entonces, en este sentido, las ovejas sirven como bien para representar a los hombres, como les acabo de decir anteriormente, tal como lo dice también el profeta Isaías. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso está en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cada quien agarró caminos distintos. También el Señor Jesucristo, a ver si nos recordamos, utilizó ese mismo con detalle con la parábola de la oveja perdida. Tenía 100 ovejas y a pesar de que una se extravió, Él no la dejó. Él fue y buscó por ella. Así es el buen pastor, así es Jesús el buen pastor, así es como se conoce a un buen pastor, no por el hecho de que tenga 100 y se extravió una, bueno, no, si se perdió, no, hasta por esa misma Él va. Esa oveja podemos ser nosotros. En ocasiones, recibir la llamada del pastor, digo, bueno, se preocupa por nosotros, está pendiente por nosotros. Si por una u otra razón el pastor o alguno de los servidores principales, bueno, hay una importancia para ellos porque me están llamando, porque me están buscando. Soy importante para Dios, porque nosotros somos solo un instrumento, pero somos importantes para Dios. Veámoslo de esa manera. La actitud de la oveja debe ser la sumisión, óigase bien. La actitud de la oveja debe ser la sumisión y la dependencia, razón por la cual el Señor las escogió en numerosas ocasiones. ¿Para qué? Para ilustrar lo que debería ser un verdadero creyente. Ojo cuando hablo de la sumisión, porque hablo de sumisión me refiero a Dios
no al hombre. La oveja debe tener sumisión ante Dios. Nosotros, la figura de Jesús como la puerta de las ovejas nos recuerda que es Él el único acceso legítimo para entrar en el reino de Dios. Solo entrando por medio de Él podemos encontrar la salvación para nuestras almas. Amén, lo que se predicó el domingo. Salvación para nuestras almas. No hay otra puerta, y quizás por eso el Señor las describió como una puerta estrecha, dice la palabra. No hay otra forma de acercarnos a Dios. Y aunque algunos piensen que pueden haber otras puertas, ¿verdad?, como la religión o los méritos propios, en realidad son falsas puertas. ¿A qué me refiero con falsas puertas? Recordemos que no es una religión. Primeramente es una relación con Dios. Otra puerta es que por mérito propio. ¿A qué me refiero cuando hablamos de por mérito propio? No, es que yo soy licenciado, es que yo soy abogado, es que yo soy ingeniero. Mira, estás donde estás, es por la gracia de Dios. Es porque Dios te colocó y te quiso colocar en ese trabajo, te quiso colocar en ese empleo. No es porque eres bilingüe, no es porque me ayudó un amigo, no es porque yo tenía una palanca y no, por vanagloria, no, siempre la vanagloria, no, estamos donde estamos, en los trabajos donde nos coloca, o viviendo donde Dios nos coloca, porque Él así lo quiso. Solo tenemos que tener, como les dije anteriormente, discernimiento también, para que si de pronto estoy en un lugar de un empleo que de pronto no sea de mi agrado, o siento que tengo capacidades y siento que tengo actitudes para un mejor empleo, haz así a Dios Padre Todopoderoso, pidiéndole que sea Él quien escuche tu oración, para que te dé la oportunidad de que si quieres mejorar y cambiar, sea Él quien lo haga, y no es porque es por tu currículo. Sí, tienes que ser hacedor, ciertamente tienes que ser hacedor, tienes que mover la piedra, pero donde Él te coloque es porque Él así lo quiso. Amén. Recordemos algo que no debemos, que es importante. El Señor nunca hace ir a sus ovejas allí a donde Él no vaya adelante. Él va como un escudero adelante. No hay tentación, iglesia, que tengamos que enfrentar por la que Él ya no haya pasado antes. No hay tentación. Y siempre Él permanece a nuestro lado. ¿Para qué? Para socorrernos, para protegernos, para darnos la mano. Dice así la palabra en Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. No dicen algunas cosas sí, en otras cosas no, o de día o de noche, en la tarde, en la mañana. No, Él fue tentado en todo. 40 días y 40 noches en el desierto. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero ¿qué? Él quedó sin pecado. Entonces, ¿verdad? Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Las ovejas le siguen, nosotros seguimos porque conocemos su voz. Ese conocimiento implica una relación personal de cada quien, de cada uno de nosotros. No únicamente un conocimiento, por decirlo así, teológico o intelectual. Esto va más allá. Es escuchar el llamado que nos hace el Señor. Debemos entenderlo, esa relación que buscamos. Ese momento y ese tiempo devocional que tenemos que dar para que podamos escuchar la voz de Dios Padre Todopoderoso. Tenemos que buscar ese espacio. De pronto sí, usted escucha y escuchamos la oración. Estos días el pastor también me hizo una reflexión allí. Pero también tenemos que, escuchó la palabra y la leo a diario. Pero también va más allá. Es decir, no solo es que la escuché, sino que la leo y orar, hablar con Él. Señor,
muéstrame el camino, dime qué está correcto, qué no está correcto, Señor. Quiero dar tal paso, quiero emprender tal proyecto. Quisiera con mi esposa o mi esposo, en el caso de las mujeres, hacer un viaje, cosas tan sencillas y tan simples. Es buscar esa comunión con Dios para que Dios de una u otra manera te muestre señales de que es correcto proceder o no hacerlo, porque todo también tiene su tiempo, todo también tiene su momento, el tiempo de Dios. Amén, iglesia. Entonces esto lo podemos describir como la unión, es la unión, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, que solo entienden plenamente aquellos que lo sienten. Hermano, Jehová es nuestro pastor, lo dice así mismo, incluso está escrito en el Salmo 23. Nada nos faltará. Por eso Él sabe cuáles son nuestros nombres, sabe dónde vivimos, Él sabe qué circunstancias nos rodean, Él sabe qué sentimientos nos agitan, Él sabe qué sufrimiento, qué situaciones nos afligen. Conoce nuestro pasado, sean tristes, sean amargos. Conoce nuestro presente. Y quieren que le diga algo, a pesar de todo lo que nosotros hemos hecho, o hicimos, o fuimos, ¿verdad? Lo maravilloso de Dios es que nos conoce bien, pero más allá es que Él no nos desprecia. Es que entró por la puerta y es que yo soy pecador, el Señor no te desprecia. Es que yo estoy entrando, es que estoy entrando con los pantalones rotos y una gorra para atrás. El Señor no te desprecia, tú estás viniendo a Él a buscar de Él, a buscar de su misericordia, a buscar de que te redima, de que te rescate. O sea, no es que entró con los pantalones rotos y por eso no puede entrar. No, vienes acá a postrarte ante Él y el Señor no te va a rechazar como lo hace el mundo. Aquí no tienes que entrarte con el mejor traje, la mujer con el mejor vestido. No. A él lo que le importa es que estás viniendo a buscar de Él. A él lo que le interesa y le importa es tu corazón. Tu corazón. Mostrar temor ante Él. Mostrarte, buscar esa limpieza de todas las situaciones que tú hayas tenido o hayas podido vivir. Eso es lo que le interesa al Señor. Que tú entras por esa iglesia y, como lo hemos hablado en oportunidades anteriores, esto es un hospital. Las personas que están sanas van al hospital. No van al hospital, van es porque están enfermas, y así mismo es la iglesia. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el mundo? En que nosotros podemos y aceptamos o reconocemos, estamos enfermos y venimos a buscar desde Dios, porque Él es el único que nos va a dar esa sanación, Él es el único que nos va a dar esa salvación, porque entonces si no, no tendría sentido. No podemos vivir como el mundo acusando de que mira, este se la pasa en la iglesia, sí, porque soy pecador y porque estoy buscando desde Dios, para no seguir siendo pecador, para no seguir juzgando. Eso es lo que quiere Dios Padre Todopoderoso de nosotros, que sigamos buscando de Él. Le vamos a servir a Jehová. Nuestra casa le va a servir a Jehová. Nuestros hijos le van a servir. Nuestras generaciones. Y vamos a orar y nos vamos a mantener y continuar en oración por aquellos familiares, conocidos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio que han estado alejados, para darles esa palabra, porque esa es la misión, esa es la gran comisión. Para eso estamos y hemos sido llamados. Para eso estamos aquí, para buscar que Dios nos limpie, ¿verdad? Dios nos dé también bendiciones, pero nosotros también extenderlas, llevarlas a los más necesitados. Un simple Dios te bendiga, bendiciones. Aquí mucho en Panamá se acostumbra a bendiciones, buen día. No podemos ser cristianos y ser indiferentes ante eso. Tenemos que ser el ejemplo, tenemos que ser el reflejo. Eso es lo que le agrada a Dios. Hermano, presta atención y grábate esto que te voy a decir.
puede que tengamos que pasar, ¿verdad?, por lugares de desiertos o por lugares peligrosos, tentaciones, tribulaciones, pero el Señor siempre estará con nosotros, cuidándonos y protegiéndonos en todo tiempo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque es para nuestro bienestar espiritual. Y escucha también esto y no se te olvide. Los delicados pastos, ¿verdad?, a la que hemos hablado en este día, representan todas esas bendiciones espirituales que tenemos y alcanzamos con Cristo Jesús. Esos pastos, esos delicados pastos son bendiciones que Dios tiene para nosotros. Recuerda, no olvidemos que el propósito de la venida del Hijo de Dios, es decir, de Jesucristo, ¿verdad?, a este mundo, como lo dice también incluso la palabra, que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Amén. No tengamos miedo, iglesia. Esa abundancia la podemos disfrutar incluso ya desde este momento, desde aquí. Algunos piensan que la vida del cristiano es una vida aburrida, llena de prohibiciones, y que no podemos hacer nada de lo que nos gusta. La palabra no te dice por ningún lado que tú no puedes ir a la playa. La palabra no te dice por ningún lado que tú no puedes ir a un restaurante. La palabra no te dice por ningún lado que tú no te puedes comprar un pantalón que te guste, que tienes que vestir con decoro, sí. La palabra no te dice que tú no puedes bailar. David danzaba. Nada de eso lo dice la palabra. Ahora bien, lo que sí es cierto o verdadero, ¿verdad?, es que es el pecado, es aquello que nos priva, es aquello, ¿verdad?, que nos priva de la verdadera felicidad. El pecado, el hacer las cosas no agradables a Dios o incorrectas ante los ojos de Dios. Tenemos que apartarnos, ya que hemos buscado de Dios, dejar el mundo en cuanto a ¿qué? Al negocio truncado o torcido, en cuanto al irrespeto a las mujeres, a nuestras esposas. Tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas, amar a tu padre y a tu madre, honrarlos. De eso se trata, cumplir los mandamientos de Dios, lo que a Él le agrada. Yo no sé cómo tuviste tú el año 2022, si fue un exitoso, bueno, ¿verdad?, o no muy bueno. Capaz fue un año de angustias para algunos, y hasta pensaste que Dios no te había escuchado en el año 2022. Como lo dice el Salmo 22, y lo leo allí. Cuando tienes esa angustia, el Salmo 22, en el año 2022. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Capaz así fueron tus palabras en el 2022. No lo sé. Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche y no, ¿verdad? Y dice, y no hay para mí reposo. Capaz ese fue tu 2022, capaz sí fue muy exitoso. A Dios toda la honra y la gloria. Pero esa oración o ese clamor que tienes de día, o que tuviste de día, que tuviste de noche, y que no sentías reposo, en este año 2023, a pesar de que hemos llegado a la mitad del año o el mes sexto del año, Él te lo responde a ese Salmo 2022, y te lo responde con el Salmo 23 en el año 2023, ¿verdad? Y te dice así: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Iglesia, solo tú debes tener fe y creer en Jesús. Para ir cerrando, porque Jesús es el buen pastor de tu casa. Porque Jesús es el buen pastor de tu familia.
Y porque Jesús es el buen pastor para tu vida. Amén y amén, Señor Jesús. Hermano, Jesús en ti confío. Bendito y alabado sea el nombre de Jehová. Buenas noches y bendiciones, iglesia. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Dios lo bendiga, hermanos.